Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy surcamos los mares con el Good Flake No. 2 de Dan Tobacco. Buenas de nuevo, compañeros de ruta. Hoy traemos esta propuesta de la casa Dan Tobacco, que es lo que es como la tirada de Elwood. Este es el Flake No. 2. Y voy a dejar a Dani que hoy explique un poquito, porque como lo compró él, fue uno de los que él trajo al canal, leyó Flake y dijo, venga. Ya está, en fin, ya está. Bueno, a ver, como siempre reviso, primero quito solo que sean Flake y a partir de ahí comienzo a buscar. Y bueno, era del Boot of London, de Dan Pipe, que dije, bueno, pues ya que de esta gama no habíamos traído ninguno, dije, bueno, voy a probar a ver qué tal. Y es Virginia con Oriental Turco. Dije, bueno, a ver, esto tiene que tener buena pinta, aparte Flake, ¿qué más se puede pedir? La verdad es que yo al principio pensaba que Elwood era... Bueno, ahora si acaso que dejas la magia, ahora. Deja el vídeo para que se vaya viendo. Yo pensaba que incluso al principio era como una marca, porque lo destacan como si fuera... Pero bueno, supongo que será como esos tabacos de Dan Pipe, que es como que hacen como... Sí, supongo que sí. El Boot of London. Son como tiradas y tal, que deben ser como líneas, como el Transatlantic, por ejemplo, que luego si lees un poquito la letra pequeña, pues pone fabricado por Dan Tobacco. O sea, los Ocean Line, exacto. Sí, pero claro, aquí al ver el Good of London es como of London, Dan Tobacco, es alemán, pero luego aquí claramente en la misma lata pone manufacturado en Alemania por Dan Tobacco, o sea que es un tabaco de ellos, ¿vale? Ahora igualmente miraremos también... Es un espía alemán en Londres. Ahora miraremos igualmente en la descripción de la casa oficial de Dan Tobacco para mirar un poquito más, que siempre es el mejor sitio para mirar lo que tiene, tal, es el mismo fabricante. Y bueno, supongo que ya habréis visto que es un tabaco, como bien indica el nombre, viene en flake. Y ya el olor en lata, antes de encendérnoslo, antes de que se me contamine con el humo el olor de lata, es un tabaco que tiene un olor como... Es como, tiene un toque, es que son de esos también que me cuesta un poco identificar, porque es como un cítrico, que te vienen esos olores maduros de los higos, pasas, pero ¿y ese toque cítrico? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es muy curioso. Es que hay un puntillo ahí ácido que de hecho, te descoloca un poco. Iba a decir una broma, pero... No quiere decir lo que recuerda esto, pero bueno, que venía bastante el toque ese de la humedad y los flakes vienen también un poco... Como siempre. No sé si habéis visto la peli de la Liga de la Justicia cuando tienen que separar las cajas madre, que tiene que venir Superman para separarlas, pues es un poco de... Hemos tenido que llamar a Superman para que estos flakes... Cuando a veces decimos que los flakes de Dan Tobacco vienen un poco pues juntos y pegaditos, esto ahora mismo, te falta un baúl en la obra y lo puedes poner, sustituyes y no pasa nada. Se lo tiras a muerto y lo matas. Realmente están bastante pero es que vienen muy subidos de humedad, entonces yo creo que incluso ese punto ácido que le encontramos al tabaco es la mezcla del aromático en sí con la humedad, y por eso crea como esa acidez cítrica. Yo creo que es una acidez, exacto, es como cítrico. Es que como es de higo afrutado, claro. Yo creo que es el conjunto más la humedad que lleva y aquí condensado durante tiempo. Exacto. Pues sí que es verdad que yo creo que es por eso. Además el papel huele, es un ambientador, esto es así, pero realmente, ojo que aquí se ve que era lo que estaba encima de los flakes. Pero el olor que tiene es magnífico. Sí, tiene un toque así como citriquito. Vamos a darle un primer fuego a esto. Que ya la tenemos cargado. A ver qué tal. Venimos cargados ya hoy. Obviamente, al venir con esa carga tan brutal de humedad, ha estado secando horas. Horas y ya veremos si está bien. Sí, porque realmente yo cuando he llegado, que Sergio ya lo había sacado, poquito, porque ya digo, ha tenido que despegar los flakes, como si estuviera como cuando vas a poner los vinilos en un coche que tienes que despegarlo por lo mismo. Y yo ya lo he empezado en este caso he hecho como un broken flake, y he notado que al tacto, cuando lo empezaba pues un poco a trastear el tabaco y empezaba pues a maniobrar con él, he notado que estaba aún pegadito. Sí. Ahora ya, cuando lo hemos cargado estaba mejor. Dani creo que se la ha cargado en modo flake.
Que el Ángel ha venido hoy a la hora que siempre quedamos y tal, y me ha visto con los flakes así, con el bisturí y el escarpelo, ¿sabes? Para poder separarlos. Operaciones a corazón abierto. Los cirujanos tendrían que a veces ponerse a separar los flakes del tabaco. Digan, uy, esto... Acabo de hacer una por nariz, así recién encendido y ha picado, ¿eh? Ha picado. El encendido al menos es fuerte, es fuerte. Aparte tiene como un sabor como a madera cuando enciendes. Este en Dan Tobacco dicen que está... ¿Tiene algún licor o algo? Creo que no, pero... No, dices, en tiene- teoría sí No. solamente. Sabor higo, afrutado, sutilmente aromatizado. Y ya está. Y es Virginia y Voy a- orientales turcos. Voy a dejar... También lo pone en la web del fabricante, ¿no? Lo que viene que sea Oriente- turco no, pero sí que dice que son orientales. Oriente, Virginia... Vale, comentar que este tabaco es si no me equivoco, a ver el precio, que era, me parece 9,25, exacto. 9,25. Este tabaco, 50 gramos en flake, 9,25. Para hacer un tabaco de estos de extranjeros y que se ha comprado fuera, pues más o menos como las latas nacionales, de 50 sí, gramos, sí. 9 euros. También, Ahí también ahí está en está, ahí está. 250, ¿eh? ¿Cuánto cuesta en 250? Ya que estamos diciendo precios. Pues 38,85. 250 gramos. Tabaquete económico. Aquí a ver qué nos dicen. Tradúcemelo, que yo alemán aún no he aprendido. Hafen Virginien. Lo que dice el fabricante, ¿eh? Consta de 4 orígenes diferentes de Virginia y una porción de tabaco oriental dedicadamente agrio. Pues mira, Ese de ahí toque- viene el agrio. Ese toque. Estos se fermentan juntos en la prensa con la adición de una tripa de higo tradicional y decentemente afrutada. Es que es el toque ese afrutado que yo creo que noto, es que antes iba a decir, digo, pero no lo digo, pero era como un toque como incluso a lima o limón, no sé, pero no sé decir bien. Y luego se almacenan hasta que estén maduros. Un copo de inspiración clásica que brilla lentamente con un humo frío y un sabor ligeramente dulce. Pues iremos viendo a ver qué tal. Web del fabricante, eso es lo que dicen. A ver qué tal. Yo he de decir que al darle fuego, la encendida, después de estar horas reposando, que se le ha ido un poquito esa humedad, pero creo que no del todo, que vamos a tener A ver, ahí humedades. es flake, ¿qué esperas? Pero sí que es verdad que al encender me ha venido sabor a madera de lápiz, tío. Ha sido un sabor a madera de lápiz, a cedro de este... Mucho además. Lo que sí que la primera capa, ahora mismo falta la segunda encendido, pero la primera capa deja una ceniza así como muy lisa, muy plana. Vamos con la segunda. Estoy en nariz. Sí, hay Nariz que antes tener, me ha hay que tener picado, cuidado, hay que tener cuidado. Vamos a darle la segunda. En nariz te pasas rascando, Sí, sí. Cuidado con este tabaco en nariz Sobre porque... todo en la encendida. A los Freddy Krueger ahí. Bueno, como Hay, habéis, hay puros más suaves, ¿sabes? Por nariz, se lo digo eso. como habéis podido ver en la imagen que se ha puesto anteriormente del tabaco y demás, es un tabaco que los flakes no son tampoco ni muy oscuros ni muy claros. Hay color intermedio. Un color ahí, almendra tostada con avellana sin pelar. Ciertamente por nariz, sobre todo ahora que está recién encendido, como comentaba Sergio, pero me sorprende porque en boca es como muy redondito. Pero en cambio acabo de saborear en boca y en nariz me sube el picor. Pero me sube el picor a la nariz, es como que... Curioso. Sí. A ti te pasa también, Dani, esto de que lo saboreas en boca y te sube como ese picorcillo a la Al nariz. principio sí, pero ahora que lo estoy fumando en plan suave, en boca, como tú dices, redondito y todo eso, y por nariz, es espléndido. A mí me sigue picando mucho, tío, en nariz. Sí, pero a mí este tabaco me está diciendo, fúmame lento. Sí, Fúmame sí, lento, sí. ya de entrada. Son de esos tabacos Sí, que ya sí. te están diciendo, fúmame lento, fúmame lento. Cuidado que vienen curvas, Así que vamos a ir dejando que repose un poquito. Uy, el Michu, ¿tú también quieres fumar? ¿Tú también quieres fumar? No, al final no. Bueno, Tabaco de
escaladas pausadas, Sí. Yo voy a dejar ahí que profundas, vaya- sutiles, o sea... Voy haciendo así para que cuidado. vaya... Y bueno, hoy vamos a maridar con un whisky que ya trajimos al canal, que es el whisky de los chicos de la montaña. Sí. Séñalo. Vamos La a verdad- rescatar lo que queda. Maravilloso, bueno, aún queda bastante. Queda. Maravilloso whisky, muy suave, nos ha sorprendido realmente porque es un whisky que... A mí es que me gusta más el whisky que los rones, ya lo dije y lo vuelvo a decir. Así que vamos a hacer un pequeño brindis, y así el tabaco que vaya... Sí, vamos a hacer un pequeño brindis. Bueno, además sigue encendido bien, o sea que... Ahí está. Lo dejo. Perdón. Echando primero la primera capilla. Pues venga, va. Venga, va, brindemos. Porque tú lo digas. Con la botella. Brindemos, amigos. Yo haría lo mismo, no voy a decir que no. Con este. Y en plan San Hilari también. Rico. Pues como siempre, compañeros de ruta, por todos vosotros que vosotros. estáis ahí vídeo tras vídeo, muchísimas gracias por todo el apoyo, va por vosotros. Vamos a probar Es que espectacular. esta mezcla de Sí, increíble. suave, Espectacular. 30 euros, 32 en concreto. Un whisky de 32 euros, de verdad que... Llega el Team Mountain Boys. Recomendado por la ruta. Whisky irlandés. Suave, aterciopelado en lengua y muy rico. Pues me está molando la combinación, ¿eh? Y este tabaco baja, pero es que mira, o sea, yo me la he cargado hasta arriba. Yo es que. Yo voy a poder hacer de medidor del tabaco, porque mira, estaba a ras cuando lo encendió y continúa, bueno. Que bueno, realmente casi no le hemos dado, pero que ya se nota que son de esos tabacos que, como decía Dan Pipe, pues parece ser que sí. Fumuki viene muy peinado hoy, ¿eh? ¿Eh? ¿Has ido a visitar a la novia hoy? Realmente bastante suavecito, ¿eh? Sí que en nariz, a mí personalmente, no digo que sea un tabaco, pero me sigue dejando ese toquecillo así como... Sí A mí me que, sigue picando. sí que en el final te estás notando ahí la naricilla diciendo, oye, el plan, toc toc, aquí estoy, ¿eh? Sí, sí, yo en nariz sigo sufriendo, Sí. la verdad. Hombre, sufrir no, A mí, pero que yo al menos notarlo sí que se nota. Y no tengo la nariz de adamantio. Es que vosotros hay tabacos en los cuales decís que no os pican y yo noto ese picorcillo ahí. O sea, este Yo lo noto. a mí me está rajando. O sea, por nariz me raja vivo. Si vas tirando lento, sí que es verdad que lo puedes controlar, pero sí que es un tabaco que el picorcito te lo deja, ¿eh? El picorcito en nariz te lo deja. De hecho, indicaban en Dan Pipe, si no me equivoco, con tu permiso, que eran Virginias maduros, ¿no? Tú como si fuera tu PC. Es mío, es mío. Mentira, está en mi casa. Es que a veces pone un brillante Virginia, por lo que ya te va dando la idea de que no están. Pero aquí, bueno, aquí pone que luego en el proceso para que coja el sabor en el flake y demás, se deja almacenar hasta que estén maduros. Pero no indica Virginia, a veces sí que te ponen Virginia brillante, etcétera, o Virginia maduro. En este caso, pues no. Consta de 4 orígenes diferentes de Virginia. Y luego, como decía Dani, una porción de tabaco oriental, delicadamente agrio. Estos se fermentan juntos y demás. El wood. Ese tabaco pinta, esto es que ya digo, como he dicho, va a bajar lento. Yo realmente tengo que decir que para el olor en lata que tiene, pensaba que iba a ser como más afrutado a la hora de fumarlo. O sea, sí que tiene el toque, pero me lo imaginaba como
Bueno, yo eso que iba a destacar más. Yo eso sí que los noto, ¿eh? Sí, lo sigo notando. Pero no sé por qué, tío. Yo mezclo con madera todo el rato. Noto mucho madera. No te habrás fumado un puro antes de esto, ¿no? No. Puro viene después. Y el whisky es como que resetea un poco y te sube los matices. A mí, personalmente, a ver, ¿qué os da a vosotros? A mí el whisky es como que me hace... Se pone delante el Virginia. Ese toque del Virginia lo noto más, pero... Para mí sí. Es como que... Supongo que el toque es un poco... Pues aromático y demás. Es como que lo redondea y noto más el Virginia. No es un tabaco malo, ¿eh? Realmente... No es un tabaco malo, pero sí que es verdad que este sí que ya... Yo lo considero aromático. No es como otros semi-aromáticos. No, este es aromático. Este es puro y duro. Puro y duro. También hay que decir que por ahora, a ver cómo va transcurriendo la fumada. ¿Cómo progresa? Sí, por ahora no es un tabaco que me conquiste el corazón. Que diga, uff, qué tabaco, ¿sabes? De aquellos tabacos como otros que hemos probado que enseguida es como, te haces un poco, pues como que encajas bien. Pero creo que sí que es un tabaco, como os he dicho, de... Sí. Fúmame despacio. Con calma. Porque aparte si ya fumando más o menos normal te pica, si lo empujas un poco no quiero ni pensar. Pero sí que es verdad, como dices, un poco ese a madera, pero ya a tanto a madera de lápiz ya no sabría decir. Pero sí ese madeiruco sí que me viene un poquito. Es que no sé lo que es la madera del lápiz, que creo que es brezo crudo sin tratar. O sea, brezo era... A ver si nos estamos fumando no era cedro. A ver, decir, no, cedro. digo, a ver si va a ser que no estamos fumando la pipa. Yo creo que también podría ser quizás ese oriental que dicen que carga, porque a veces los orientales dicen que son como amaderados, especies, Puede ser. y a lo mejor ese toque que comentas, pues podría ser de los orientales. Porque eso Pues es que sobre todo al encender, o sea, es como si me hubiera metido un lápiz en la boca, igual. Luego ya se ha bajado mucho y noto maderita, tal, ya no me viene tanto el lápiz, pero sí un poco ese cedro un poco crudete. Esto yo creo que debe ser de la mezcla de orientales. Que a veces los orientales tienen esos toques como especiados, amaderados, sus resinas que dejan esos sabores. Esto estaría bien mirar en tabaco de reviews, que hay mucha gente que lo ha probado, y ver un poco, pues, si hay alguien que comenta que esos orientales dejan matices, ahora lo miraremos. Ahora, cuando Dani pueda, que nos busque en tabaco reviews, así miramos también un poco la valoración que opina la gente sobre este tabaco, que creo que no es un tabaco muy conocido. Es un tabaco que aquí, de entrada en España, incluso trayéndolo de Ampipe, no me suena de haberlo visto. No. En alguna vez en algunos estancos, que incluso algún compañero de ruta nos ha pasado una foto de la estantería de algún estanco con algunos tabacos de Ampipe, como los más clásicos, el Ascanian, el SVH. La gama de historia americana, como el Patrio, de Lola Alongside. Sí, de hecho Maxi nos compartió una foto por Instagram que aparecían algunos tabacos de Ampipe y estaba el Patrio, el SVH. Este es un tabaco yo creo un poquito más desconocido de Dan Tabaco. Valoraciones de tabaco reviews. Ahora vamos a ello. Hay muy pocas valoraciones, solo hay 2. Así que tampoco se puede decir que sea muy ni justo la valoración. Así como siempre, como sobre 4 le dan un 3, pero con 2 valoraciones. Uno da un 4 y uno da un 2, o sea, de media es un 3. No hay mucha más gama, la verdad. Un gran desconocido este tabaco. La verdad que sí. Ya de paso también decimos que de fuerza, media a media fuerte,
aromatizante fuerte, la verdad, sí. Sabor muy completo. Y nota de habitación muy agradable, muy fuerte. A ver, ya tanto... A ver, como... nota de habitación... No sabría decir ahora mismo... Como de olor deja, pero de humo, por ejemplo, tampoco... Sí que lo deja un poco más cargadete que algunos otros, pero... Sí. A mí, curiosamente, lo que comentaba el de la madera de cedro, a mí, en la nota de habitación noto ese toque un poco a madera. Puede ser, sí. Pero sí que es verdad que yo creo que este tabaquete, a medida que vayamos fumando, la habitación se va a cargar bastante más, ¿eh? De entrada, en olor a habitación, puede ser que sí, que no sea desagradable porque tiene esos toques como cítricos, afrutados, el aromatizante, pero sí que es verdad que lo noto más cargado que otros tabacos. Y este, por lo menos, iremos viendo cómo va progresando la fumada, pero sí que tiene, para mí, tiene un poco ese puñetazo de megalodón, ¿eh? Tiene un poco más ese megalopunch, este tabaco, tin, 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 el golpe del tiburón ahí de... Noto ese punto que no es un tabaco que entre del todo redondito y suave. Tiene punch. Tiene Su aristas punch. un Sí, poco interesantes, al fin y al cabo. pero tiene su punch, ¿eh? Pero un poco tirando a lo que es el rollo aromático, no un fortor del tabaco que dices, ostras, se nota aquí pues el barley o... Es más por el toque este, pero que no es un tabaco redondito, no es un tabaco que yo por lo menos diría, no, entra suave, entra redondito... Vamos, No, está, es fuerte. por ejemplo, un Choice de McLaren, pues este está en el otro lado. Sí. Este está en el punto más conflictivo. Mirándole feo, además. Fuerte es. Es más, yo ahora mismo lo he compactado más fuerte, que el tiro sea más fuerte. Y la verdad, ahora mismo, nariz no me pica nada, pero ¿No? por boca, sí. Lengua. En lengua ya me está picando. En la puntica de la lengua yo también noto cierto picor ya. Yo lo que es justamente en la punta no, pero en lo que es alrededor de la lengua sí. En los laterales de la lengua sí. Por ejemplo, hay un compañero que ha dejado... Compañero porque todos somos compañeros en el mundo de la pipa. Uno de los dos que han escrito. Uno de los dos que han escrito. Y indica aquí, dice... Tiene como un toque dulce, no tan dulce de plátano, y lo pone entre comillas, más un dulce de melaza. Pero esa descripción no transmite el elemento floral tan presente del extracto de higo. Bueno. Le daría a esta mezcla 5 estrellas si pudiera, dice. Yo no, por lo menos por ahora, pero bueno. Le da 4. Y el que le da 2, que esta es una persona que escribe mucho, mucho. Y normalmente la Biblia en verso. Deja poca humedad en el cuenco, esto lo iremos viendo. Dice, rápidamente se convertirá en un fantasma en un brezo. Como diciendo que deja el recuerdo de este tabaco. Dice, 2 estrellas, que es el primer comentario, 2 estrellas porque es una mezcla polarizante. Aquí yo creo que entra un poco en lo que nosotros más o menos a nuestra manera hemos explicado. Y dice lo siguiente, o la odias o la disfrutas. Yo creo que por aquí puede ir un poco donde hemos dicho esto de que tiene ese toque y demás. Rápidamente se convertirá, bueno, aquí dice otra vez vuelve a decir lo mismo y vuelve, bueno, aquí en la última frase se repite exactamente lo mismo. A mí es un tabaco que, a ver, no es desagradable del todo, pero no me está diciendo mucho. No me está diciendo mucho a gusto personal. A mí no me conquista, ¿eh? Es un tabaco que no volvería a comprar, no volvería a fumar. Una vez y no más, Santo Tomás. ¿A ti te pasa con el whisky que es como que notas más el toque de Virginia, del tabaco Virginia? ¿O que Incluso me aumenta un poquito el picante a veces. Después del whisky como que el picante del Virginia toma presencia. realmente no es que sea un tabaco malo, en el sentido de desagradable, pero es como un tabaco intensito, como esas personas que te hablan y te sacan un tema y hablan y es como que no llegas a entenderlo bien, esas personas que dicen, uff, qué intenso, para un poco, pues es un poco así, es como todo un poco mezclado así, como si hubieran cogido los tabacos y venga, ahí está. El mezclador tenía prisa ese día.
Yo creo que este, por ejemplo, tiene de nicotina hasta ahí medio que se nota. Porque a mí yo sí que ya al menos la estoy notando. ¿No será el whisky? También podría ser, no sé. Aquí este primer comentario, para ir un poco leyendo más, porque ya que nos ha dejado pues la Biblia inmerso. El oriental, seco, muy ácido, herbal, floral, terroso, amaderado. Quizás lo que comentabas tú. Ligeramente picante, vegetativo, es un actor secundario. Los higos pueden ser llamados aderezo discreto, pero hay un tanto perfume de fruta y floral amargo. Definitivamente hay más ingredientes en la mezcla. Yo lo que notaba antes era ese toque como cítrico, que no sé describir bien, o por lo menos si ves algo más, que yo lo leo un poco de lejos, si tú ves alguna cosa más interesante a destacar, porque realmente es un tabaco que este sí que me gustaría pues apoyar un poco más lo que notamos con gente que haya escrito, pero es que solo hay 2 comentarios. Pone, no muerde ni se vuelve áspero, bueno, pero tiene algunos bordes ásperos. Los copos pueden necesitar un poco de tiempo de secado. Afirmativo totalmente. Totalmente. A veces no vamos tan desencaminados, no lo hacemos tan mal, ¿eh? Entonces, la brasa que ha dejado muy blanca. Eso sí, ha dejado una ya, y ya, es que no sé si lo pongo un poco de lado se verá, pero esto no baja, está aún arriba, ¿eh? Qué más lentito el tabaco, ¿eh? También hay que decir que es un tabaco que por lo menos yo, como lo estoy fumando ahora, si estaréis de acuerdo o no, es un tabaco que, aun siendo flame, me está sorprendiendo porque no calienta la pipa. No calienta. Quema, lo que decía Dan Pipe de que fuma frío, realmente, eso sí. Yo que soy una persona que suele calentar bastante las pipas, es que... Igual, es que estamos igual, estamos igual de temperatura, igual. Es que está prácticamente... No Igual, fría, igual, fría, estamos pero... O sea que en eso sí que, para ser un flake a veces depende cuando le empujas un poquito. Fuma frío. Tampoco hay mucho más que comentar. A ver cómo va bajando, porque aquí tenemos un ratito aún de fumada. Fuma bien también, no es un tabaco que te dé problemas, que pida reencendidos, ¿no? Pero ya se va notando aparte del humo que hay ahora aquí al lado, pero un poquito más cargadita. ¿Michu? ¿Dónde está el Michu? Pero sí que realmente A lo mejor ahora es un tabaco que se transforma y nos deja flipados y nos pelamos por la lata. Pero pues va a ser que no. Creo que lo dudo, ¿eh? No, digo que no se va a pelear Sí, por esta lata. No, que digo que creo que... No, ya sé por dónde iba. Dudo que nos peleemos, la verdad. Los dados tienen frío para salir. para mí maridarlo con whisky le da un toque que lo mejora. Es como que, curiosamente, sí que, por lo menos a mi percepción, el toque del Virginia, del tabaco Virginia, que debe ser lo principal de la mezcla, no pone proporciones, ¿no, Dan Pipe? Pero yo imagino que debe ir por, si no un 70, 60, más bien 70, yo creo. Lo noto y lo realza. El aromático, curiosamente, por lo menos yo, en mi forma de fumar, no noto que el whisky me lo suba como otros que a veces como... No. Esta revisión nos vamos a tener que esforzar, ¿eh? Vamos a tener que esforzar para hacer una buena lectura del tabaco porque, ya digo, noto como un poco ahí mezcla y todo muy... Que se note que para algunos es la primera vez que probamos este tabaco, la verdad. Sí, yo esta es la primera vez que lo fumo, en toda mi vida, o sea que estoy aquí... ¿Habéis notado algún cambio de matiz, algún cambio de...? No. Por ahora igualito, ¿no? Todo igual. Vale, pues entonces estoy... Está la cosa ahí. Oh, no lo recendéis y darle caladas, ¿eh? Oh, mirad. Y encima, después de pegar un trago al whisky, Dios, miraré, yo ya no tengo nariz durante un mes. ¿Qué más tipo de...? Casi lloro. Ya que no tenemos porque no tenemos ninguno más, ¿no? Para revisar de esta línea. No. ¿Qué más? Podemos mirar qué más Elwoods hay para un poco pues hablar... Para ir viendo cómo este tabaco baja lento y tenemos que ver un poco cómo progresa la fumada para ir un poco haciendo la lectura de qué matices nos va dando. A ver qué
¿Qué más tabacos hay de esta línea? Solo él. Me parece aquí el dibujo una pipa recta. Hombre, si es con el número 2, como mínimo tiene que estar el 1. No, es el único. O a lo mejor había el 1 y se quitó, también puede ser. También Porque a puede mí me ser. suena en revistas antiguas del boom, me suena que había alguno más. Pero a lo mejor ahora mismo es el único que está. A está la disponible. venta puede que sea el único. Aunque bueno, también hay una de Xbox 360, donde están las 359 primeras. ¿no? Madre mía. Pone una batería. Gracias. Aquí el dibujo de la, como pone aquí, de Classic at Bulldog. Aparece una pipa Bulldog aquí, con el caño así en modo rubí. Me parece una Peterson, ¿eh? Tiene aquí como hasta el dibujillo. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo. Me ha chafado un poco el plan de decir, bueno, a ver qué más es el Kuchai, los diferentes números que vamos a hablar. Yo creo que me voy a Mira, arrepentir. ahora curiosamente se ha apagado. Creo Mira que me voy a arrepentir de haberla cargado en la Sabinelli. Pero bueno. ¿Sí? A ver qué tal el tema de... Eso sí que a veces necesitaríamos una post-revisión para ver el tipo de recuerdo que deja en la pipa y demás. Es muy fácil. Si no le veis fumar esa pipa más, será por algo. Si en las próximas revisiones toco un Viper y me sabe a Icos, ya sabes por qué. ¿Qué tal la nariz? Ahora bien, ahora bien. Yo la reencendida ha sido... Le di un poco en boca, pero en nariz pasó. Ahora el 90% de las veces lo he hecho por la boca, no por la nariz ya. Sí que es verdad que un poco la hostia te la da, ¿eh? Lo de la nicotina que comentaba. Porque Chupito, esto es muy pequeñito, hemos bebido muy poquito como para que el... Sí, No. hemos bebido poco todavía. Al menos en el vídeo. Ay, no hagáis caso, todo es tontería. Al final va a ser lo que comentaba el hombre este en Tabaco Reviews. O es un tabaco que o te gusta mucho, o no te gusta, o lo odias, o bueno... No Tanto como odiar no, pero simplemente pues no volvería a ser. No es tu igual. perfil. ya está. a mí por ahora no me está diciendo nada realmente. Pero este es un tabaco que no varía. Totalmente igual, exacto. Yo lo que esperaba, claro, oliéndolo en lata, es que claro, es que estoy recurriendo mucho a la lata porque es como, a ver qué... Pero aquí es ese olor tan como... Es que no, es que este olor no sé, a ver, no sé, es que me parece a mí, pero ese olor no se acaba de transmitir bien a la No, fumada, porque es un olor que realmente realmente cuando lo hueles dices, ostras, tiene un olor alegre, vamos a ver qué tal esto. No, realmente no. Y es un olor como cítrico, afrutado, pero no es tampoco un aromático a nivel, ahora hablo a nivel de... No de que huela, porque huele, pero no es un aromático que dices, buf, esto huele bien, realmente huele bien. Huele bien. Pero luego... Fuerte, pero fumar- huele bien. Porque sí que es un olor fuerte, es un olor consistente. Es que es como si tuvieras un higo en toda la cara. A mí tanto. A mí el higo no me huele tanto, a mí es más como A un mí sí, cítrico. a mí sí. Es más como un cítrico que no sé, aún así no sé bien identificar ese cítrico, si es como parece que sea como un toque de limón, pero tampoco realmente es... Ahora me está picando menos, en nariz. También estoy fumando muy... Más despacio, más lento, más suave. Es que... Es más, sí. A mí me ha funcionado, ¿vale? Pégale un bocado. No, pero mira, A mí al menos me ha funcionado, pero intenta apresionar el tabaco más, que quede más juntito y no tan aireoso, y a mí al menos me ha funcionado para que ese picor de nariz, excepto en la recendida anterior que ha sido brutal, me ha bajado los picores en nariz, pero me ha subido un poco más en boca. parece un Saltidox ahí, se ha apretado. Parece un plug más que la... Huélelo, Saltidox. curioso, huélelo por aquí, por el lado. Por el lado tiene ese toque como citriquillo, como incluso hasta un poco a golosina realmente. En el borde lo huelo más intensamente, pero aún así no sé bien. A ver si Sergio, que es nuestro sommelier, que acaba sacando el punto a las cosas, a ver ese punto como citriquillo y como a gominola, entre comillas. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es? Uy, me llevo el... Es que no sé identificarlo tampoco. Pero que tiene un toque, decían floral, yo más que floral es afrutado, pero no sé bien a qué. Es que me recuerda un poco,
como sí que a las chuches, realmente sí, a mí me viene ese olor como a chuche, pero luego aquí A ver, yo he de decir que me recuerda un poco porque, bueno, yo para dejar de fumar cigarrillos, hubo una época que fumaba con vapor, los cacharrillos esos Vapeador. con un vapor, que bueno, son esencias de sabores y tal, y me recuerda un poco al sabor uva, al sabor de uva. Pues podría ser, ¿eh? Podría ser, es que ya digo, tú tienes buen... A la hora de captar los matices de los Pero olores... tampoco pero- lo identifico. pero Me yo- recuerda un poco al sabor de uva, pero no es pero el igual higo, tampoco. yo no noto el higo realmente olido en lata, no lo noto. Fumado ya... Es como decir... Hay tabacos que dices, el olor, te guste más o menos, como el vivo o lo que sea. Vivo, pim pim. Pero el olor de este tabaco, en lata, en frío y fumado no tiene nada que ver. No, Yo por lo menos, mi opinión. no tiene nada que ver en frío. Mira lo que decía Sergio, huélelo por el lado y lo que comentaba el de ese toque como a uva. Me ha hecho un poquito de tapón ahí. Es que es un cítrico afrutado. Yo floral por eso no comparto con el No, compañero. floral no. Con el compañero que lo comentaba en Tabaco Rubión no le doy, no me viene esa esencia floral, no. En cambio, por ejemplo, ¿cuál fue el que hace poco era como un toque floral descarado que era? No, La es que ambrosía de agua- McLaren, que ambrosía, tenía el sí. toque ese como a jazmín A mí agua no. o a dama de noche, ese sí que tenía un toque más como floral. A mí este no me viene un toque floral. Iba a decir, lo cierro que se va a secar, no, da igual. Esto es de los de ponerlos encima de una estufica así, que se... Que se vaya Pero vamos, que evaporando. como hemos dicho antes, para que veáis, que esto parece un plaque, antes que... No, esto cuando tienes que romper una nuez, no puedes dar con esto. De entrada, no creo que sea un tabaco que volvamos a comprar, ¿eh? Ya de por sí no se puede, pero no. Bueno, siempre hay maneras y maneras de que no... Tener algún amigo fuera... Curiosamente, como he dicho, a nivel de temperatura... Y luego habrá que ver también, como decía la persona esta que ha escrito, ¿no? Que luego a lo mejor es como que no se detecta ese sabor, luego aquí cargamos un Virginia y decimos, ostras, el toque del Elwood está ahí, pero así en la fumada por lo menos... Acabo de reencender ahora y se me han bajado muchísimo los picantes ahora. Sí. Y en cambio las maderas se me han subido. Este es un tabaco, para mí por lo menos, complicado de reseñar porque es como... que... Es que es complicado. Porque es como lineal, pero a la vez es como... algo que no sabes sacar bien. Crea un poco de incertidumbre, realmente no sabes muy bien lo que estás fumando. O sea, obviamente tiene turcos y Virginia, eso lo sabemos, ¿no? Pero Es que de fabricante, pero... lo que son los matices, los sabores, es como que no acabas de posicionar, no acabas de clasificar. Y no sé si, si a vosotros os pasa, con otros tabacos es como aromatizante, el topping, la esencia que le quiere dejar el fabricante está como o en un primer plano o en un segundo. Aquí es como que está todo, me he hecho una bola y metido y ahí lo tienes. Totalmente. No sé, Al ¿sabes aquello de, ostras, el vainilla está en primer plano o en un segundo plano tal? O no sé? Sí, en los dos primeros tercios estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que ya llegando al tercer tercio que estoy actualmente... Lo hago más rápido, porque Sí, fíjate, mira cómo estoy. ya. No llego ni a la mitad aún. Tengo que decir que sigue siendo el saborizante que tiene fuerte, lo sigue teniendo, solamente que ahora en el final se están realzando el sabor a tabaco. ¿Sí? Es lo que estoy notando yo ahora. Pero claro, yo no sé si estoy más avanzado más No, que yo también vos. estoy bastante abajo ya. A mí se me acaba de apagar otra vez. Antes se me ha apagado. No, no, este sí, este es un tabaco que tienes que reencender y encender. Ya se me ha y apagado volver a antes, se me ha encender. vuelto a apagar. A ver, que se apaga. Es De lo que es. hecho, de hecho, a mí me ha hecho taponcete. O sea que... Lo que decimos, apaga, se enciende. Normalmente, a ver, si la pipa la descuidas un poco, es normal que la reenciendas. Normalmente cuando hacemos la fumada, ya lo sabéis,
más o menos quien ve nuestros vídeos y demás, que normalmente fumamos o intentamos fumar del tirón, pero tampoco no forzando a fumar seguido sin que se apague. Si se apaga, se apaga. Pero ya que me lo tengo que encender otra segunda vez... No, este es un tabaco Yo creo que... A ver, viene muy húmedo, viene en modo flake, todo eso se va acumulando y llega a ser una fumada en la que tienes que sí o sí vas a tener que reencender. No te hace humedad, eso sí. Bueno, en mi caso sí que está quedando humedades. En mi caso humedad ninguna, pero sí que me ha hecho taponcete y está ahí. ¿Filtro tenías? No. ¿No? Yo estoy fumando con sin filtro, filtro, ¿tú? ellos dos sin filtro, vale. Pero como veáis que más o menos los matices los compartimos, a pesar de... Y luego también otra cosa de este tabaco, a ver vosotros qué pensáis, así para ir creando un poco de debate, que puedan dejar comentarios si es que alguien lo ha podido probar y demás. ¿Dónde lo encajaríais? A ver, una inglesa no, pero es como, ¿es una danesa? Es un tabaco... aquí pone que bueno, Dampai ponía que era con esencia de higos, que es un tabaco Virginia y... Dale. Tabaco Virginia con oriental, pero aromatizante, es como sí, ¿no? Luego es como plano, a la vez no notas tanto el afrutado. Fumada danesa, no sé yo bien si decir que danesa porque no lo veo... Yo lo metería en aromático, totalmente. A ver, pone aquí sutilmente aromatizado, pero yo creo que viene bastante. Sutil, eso de sutil. Sutilmente aromatizado, lo que pasa que luego, por ejemplo, en Tabaco Reviews lo ponían como... Aquí estás, aromatizante extra fuerte. O sea, por lo menos estas dos personas. Pero es una mezcla rara porque luego no notas tampoco la esencia del aromatizado como... Va a ser lo que decía el compañero. No notas lo que ellos te quieren vender, porque que es el higo, no lo notas, pero sí que es verdad que los cítricos, incluso a veces floral, no sé, es como muy extraño este tabaco. Pero no te lo... Tampoco te lo deja como notar bien en primer plano, es como... Pero como tú has dicho, a mí me ha hecho tapón, al final lo que tengo que hacer es, aunque no se debe hacer, es... Pero llega un momento que si chupas y no lo tiras, tienes que desembozar. Exacto. Yo lo veo como un tabaco Sutilmente. inconcreto. Es como inconcreto, ¿no? Porque sí, sería un aromatizante, de hecho, lo comentan. Aunque pone sutilmente aromatizado, que yo también ahí dejo un poco entrever, porque luego en lata huele, pero luego a la vez fumado no se pierde el aromatizante que el olor en frío. Y no es una fumada suave tampoco, ¿eh? No es suave, no es una fumada suave. Es un tabaco que realmente... bueno, ha ido Dani a buscar las escobillas para poder desentaponarlo. Y realmente hay que decir que es un tabaco que yo ahora me lo he vuelto otra vez a encender por tercera vez. Es un poco de estos tabacos... Es problemático. Es un tabaco problemático. Porque... Sí que es verdad que viene muy húmedo, muy tal, pero es que lo hemos dejado muchas horas secando. Al tacto ya estaba más o menos bien y aún así sigue dando problemas. A mí por ahora de atascos no, pero sí que me lo he tenido que reencender. Y creo que va a ser un poco como decía este hombre, o lo amas o lo odias. Y creo que nosotros tres, si nos tuviéramos que decantar a uno de esos dos bandos, vamos a esperarnos al final de la revisión, aunque yo creo que ya apunta maneras esta revisión por donde nos vamos a decantar. Bueno, como la lata del Dani, pues ya está. Yo creo que ya sé lo que va a hacer. Cuando llegue a casa le pondré perique y ya está. No, porque tampoco ganaría nada. Sería desperdiciar un perique. Sí, en este efectivamente va a ser que sí que se perdería. Raro es porque normalmente hay que decir, y hablo yo a nivel personal, que ahora mis compañeros opinen, que realmente me considero un poco un hooligan de los tabacos de Dampai. Me gustan bastante los tabacos que hace esta casa, los tabacos que manufactura Dan Tobacco. La verdad es que he de decir que a mí me suelen gustar, tanto como por ejemplo puede ser un tabaco lataqueado como el All Iron Size, un tabaco como el SVH, a mi gusto vainilla, ya sabéis, otros tabacos aromáticos que están muy bien, algunos Ocean Liner también, pero este realmente no me está como un poco defraudando en el sentido de que no me gusta. No. Bueno, no todo puede ser perfecto en una marca. Exacto. Es que hasta incluso el tabaco, el vivo, que es un tabaco que sí, que sacia, que es un tabaco que te empacha. ¿Sabes? Aquello, como comentabas tú en el vídeo, es un tabaco que empacha. Y dices, sí, empacha, pero el sabor pues a las mandarinas, a naranjas está ahí, es como, me dice más que realmente. Este es muy concreto. Y luego decir también, creo que se me ha vuelto a apagar por cuarta vez.
Es normal. También hay que decir que es un tabaco, no sé, Sí. que necesitas un poco hidratar encima, además. Ahora mismo el vaso de agua aquí lo echamos de menos, ¿eh? Un poquito, si el Dani está como así. La verdad que ¿Es verdad, sí. es verdad que sí? Yo ya lo he notado desde el minuto 1 que hemos empezado a fumar. Te deja todo el paladar, la boca, la lengua, casi hasta el final de la garganta, que te lo deja aparte de ese picantón que tiene, que no es muy bonito, que digamos, sí que te lo deja bastante como más seco, que necesitas más hidratación. La verdad que sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Un tabaco que aparte de por sí que no dice mucho, te reseca la garganta y te deja un poco el paladar como acartonado. Y aparte que dan muchos problemas este tabaco. Así que... Yo, por mi parte le voy a dar unos minutos más, pero... Pero bueno, ya está bien. Sobre todo por vuestra parte, que de vez en cuando nos veáis sufrir. Que es normal, es normal. Es lo que hay. Hay que traer de todo, hay que probar cosas nuevas, hay que traer cosas nuevas al canal, tabacos que ya de por sí, si en Tabaco Reviews tiene 2 revisiones, pues en vídeo, algún vídeo, aunque fuera de un canal extranjero, en inglés o en alemán, no sé si habrá, no lo hemos mirado. Sí, No lo sé. ¿Por qué no lo miramos un momento? Ya que estamos, vamos a mirarlo y así hacemos un poco más amena esta revisión, ya que por parte del tabaco, a ver si encontramos algo en YouTube, aunque fuera en idioma extranjero, para ya un poco curiosear. A veces sí que me vienen esos matices del Virginia y es como que rescato ese aroma y digo, no está del todo mal, pero es que vuelvo otra vez a lo mismo. Sí, hay unos cuantos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero en castellano no, ¿verdad? que No, en castellano, olvídate. ¿Nos tendríamos que banear a nosotros mismos por spam? 3 personas, realmente. Solo hay 3. En todo el mundo, ¿no? En principio. Yo opino que es un tabaco que, si lo quieres probar, si es que te llama la curiosidad, porque realmente no es un tabaco que podamos recomendar o aconsejar, ármate de paciencia, ten un vasito de agua al lado y Y cómprate otros tabacos. Y si no es de los que no te gusta, también pruébalo, hombre, también pruébalo. Nunca Bueno. se sabe. Yo la verdad es que este diría, ¿para qué? ¿Para qué? yo igual. A mí no me está molando nada. Es como que tiene una fuerza así extraña. No tiene un cuerpo redondo, es como un cuerpo como cortante todo el rato. Como a veces me voy siempre a los ejemplos del sonido, pero me viene a veces un poco que ni al pelo, ¿no? Por el tema graves, medios, agudos, que es como hay tabacos que son más redonditos, más con más cuerpo, más esos graves medios. Este es como agudo y estridente. y además inconcreto, ¿no? Es como escuchar muchos sonidos a la vez, pero no sabes distinguir ninguno. Así que me quedaré mucho con la frase esta del que ha comentado en Tabaco Reviews, como que lo odias y lo repito otra vez, o lo odias o te encanta, pero vamos. Que es el que le da 2 estrellas y luego está el otro compañero pipa fumador que le da 4, ¿no? Me parece que me ha dado. Y además dice, si tuviera 5 le daría 5. Bueno, para A gustos, exactamente. A ver qué dice, tan fuerte perfumado como cualquier cosa que haya probado de Samuel Gawith o Gawith and Hogarth. Pero es lo que decimos, que para gustos, los colores y para humos fumadores. Yo recuerdo un suscriptor que nos dijo que bueno, que todo esto pues es muy relativo. Porque Es dice, subjetivo de cada dice, uno. yo fumo un tabaco que huele y sabe a calcetines sucios y a mí me encanta. El Old Dublin era, ¿no? No recuerdo cuál es. Creo Sí, que era creo Old que- Dublin, sí que dijiste, a ver este... No, pero un suscriptor que nos lo escribió en nuestro canal y no habíamos reseñado aún el Old Dublin. Es que pone, este copo es la mejor aventura de una mezcla de lagos fuera de las islas. Es una... Y Obra pone, maestra. es una obra maestra. Pa' mí no. A ver, yo creo que si este tabaco no picara tanto por nariz ni por boca, estaría bastante mejor. Bastante mejor.
Pues bueno, estando en el último tercio de la fumada, hay que decir que a mí personalmente me deja bastante indiferente y sin ganas ni de seguir, ni de acabar la pipa realmente, con el corazón en la mano, ni de volver a comprarlo, por supuesto, ni de volver a probarlo. No me ha gustado. Por suerte no lo habéis comprado vosotros. No sé si queréis añadir algo más, un poquito, así en resumen, matices rápidamente. Yo sí. No. Sí, Yo tengo que decir que en este último tercio, la verdad, para mí ha ganado muchísimo más, ya que ese sabor condimentado que viene casi ha desaparecido y solamente es tabaco, para mí ha ganado. Pero claro, ya es para pillar este u otro, yo ya no lo aconsejo porque para fumar uno que sepa más a tabaco recomendaría otros, pero sí que tengo que decir que en el final, al menos para mí, ha ganado. Para mí no. Entonces, Para mí tampoco. Entonces, pues bueno, yo creo que ya finalizamos el vídeo. El Elwood of London Flake No. 2 manufacturado por Dan Tobacco. No me sale decir que es un tabaco que aconseja, así que no lo voy a hacer. Tampoco nos lo aconsejamos porque no nos gusta no aconsejar un tabaco. Aquí tenéis la revisión. Vosotros decidís. Así que nada más. Hasta aquí la revisión de este tabaco. Hasta la próxima travesía. No se olvide de dejar comentarios. Nos vemos. Adiós. Venga, va. ¡Oh! Sí. Venga, va. O sea que no salga. Si continuamos diciendo tonterías, la cámara para de grabar. O sea Y eso que yo no he hecho el sanitario. Venga. Hola. Hola, guapo. ¿Listos? Hola, guapo. ¿Estás fumando solo? Aquí tienes a 3 monjas, a 3 personas